Buenos días, le doy la bienvenida a su tercer capítulo y a su asignatura de proceso administrativo. Es importante que hayan leído el capítulo cuarto de la organización que Bernal menciona. Básicamente, esto es una pequeña introducción, ni tan pequeña, pero básicamente es una contextualización de lo que quiere decir organización. Organización viene desde los principios de Henry Fayol, cuando Fayol relacionaba la organización como organismo y lo relacionaba o hacía la interpolación con el sistema humano. Entonces, como todo ser humano, tenemos hígado, tenemos pulmones, tenemos corazón, tenemos cerebro y todo tiene que estar funcionando sinérgicamente para que podamos ser humanos, para que podamos vivir como seres humanos. Así es la organización. La organización básicamente también está compuesto por un cerebro, por un corazón, por unos pulmones, pero no lo llamamos así porque no es no es el sentido, pero tiene distintos áreas o departamentos. Henry Fayol lo mencionaba en 5 grandes departamentos como el área financiera, el área comercial, el área administrativa, el área de producción y logística, el área de marketing, que básicamente es cómo funciona una organización. También dio los 4 principios del proceso administrativo, que es planear, organizar, dirigir y controlar. Y como parte de la organización es como para asignar recursos o personas para quien ejecuten estos objetivos, para que alcancen esos objetivos, delegar responsabilidades para alcanzar estos objetivos. Básicamente existe la organización formal e informal. La organización formal es aquella descrita por el organigrama, donde hay una clara autoridad de mando, donde hay unas ciertas responsabilidades, donde se delegan ciertas responsabilidades para alcanzar cada uno de los objetivos. La organización informal es aquella que es microorganizaciones o microgrupos que se forman dentro de la organización, pero no están directamente establecidas por el organigrama, sino que se forman a través de convenios, apatías o empatías al respecto. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una organización formal, que digamos que en un organigrama normal sería presidencia, después sigue área financiera, y después del área financiera sería el departamento de contabilidad, el departamento de costos, el departamento de cartera, que derivan del área financiera, y después de esos departamentos siguen unas coordinaciones, y después de las coordinaciones siguen unos subniveles que obedecen a esas coordinaciones. También se derivan ciertos cargos dentro de la organización formal. Entonces digamos que existiría presidencia, después vicepresidencia, después los directores, después de los directores seguirían los coordinadores, después los coordinadores seguirían los jefes de área, y todo eso está muy claro y totalmente definido dentro del organigrama y dentro de estamentos públicos y políticos dentro de la organización. Quién define quién es la autoridad de mando, quién es el que toma las órdenes, quién es el que toma las decisiones y quién obedece a qué y qué funciones debe hacer cada departamento, cada funcionario, cada operario, cada jefe, cada coordinador, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la organización formal. La organización informal ya, como les había dicho, no está tan jerarquizada, no está tan estructurada, no hay una evidencia clara en el organigrama. Y un ejemplo de organización informal sería, por ejemplo, si en su organización existen varios departamentos, se podría juntar el operario del departamento de contabilidad con el presidente del Departamento de Recursos Humanos y con la directora de calidad para formar el equipo de Tejo. Aunque el equipo de Tejo ya es una organización porque tiene algún objetivo, que es plantear o ganar el campeonato de Tejo, no está planteado dentro de la organización y no tiene un carácter de formalidad. Sin embargo, el hecho de que no tenga carácter de formalidad no significa que no sea una organización. O, por ejemplo, en sus organizaciones, cuando forman olimpiadas, entonces se pueden unir distintos equipos de fútbol. Equipos de fútbol que pueden pertenecer desde el mensajero, el presidente, y puede estar
los coordinadores o jefes de recursos humanos, más el director de ventas, etcétera, etcétera. Son distintos miembros de distintas partes de la organización, pero están conformando el equipo de fútbol. El equipo de fútbol es una organización informal porque no está jerarquizada o estructurada dentro de la organización, pero el hecho que sea informal no significa que le quite esta parte de organización, que es una organización con algún objetivo que quieren formar el equipo de fútbol. Bueno, básicamente también es importante tener en cuenta que la división organizacional existe departamentos. Los departamentos son áreas de apoyo o más bien subáreas de apoyo que apoyan a las grandes áreas. Los departamentos, por ejemplo, si existiera el área financiera, entonces existiría, como les había dicho, el departamento de contabilidad, el departamento de costos, el departamento de nómina, el departamento de cartera. Son distintas subáreas que apoyan a este departamento. Hay niveles organizacionales, básicamente las organizaciones se dividen en dos, una de tramos estrechos y otra de tramos amplios. Los tramos estrechos son básicamente cuando la organización, a medida que va creciendo, se va estructurando, va adquiriendo más subniveles dentro de la misma organización. Ejemplo, digamos que cuando una organización va creciendo, cuando la empresa va creciendo, al principio el gerente hace todo, ¿cierto? Cuando es pequeña la organización, al principio el gerente hace todo, entonces él es mensajero, él es coordinador, él es el de ventas, el que sirve los tintos. Pero a medida que va creciendo la organización se va convirtiendo más estrecha. ¿A qué me refiero estrecha? Se va adquiriendo más departamentos. Entonces ya cuando la organización tiene un volumen en ventas, entonces el mismo gerente o el mismo dueño no va a hacer todo, entonces delega esa autoridad, entonces va a nombrar un gerente de contabilidad, después va a nombrar un gerente de recursos humanos y la organización sigue creciendo y sigue progresando en ventas, entonces van a denominar un gerente de contabilidad y de producción, después va a denominar un gerente de relaciones exteriores, etcétera, 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 porque la organización va creciendo. Entonces, a medida que se va estirando la organización, exige tramos más estrechos o delegaciones por ciertos departamentos. Y si la organización, digamos que ya el gerente o el dueño no puede manejar todo, lo delega a ciertos departamentos, entonces el área financiera, existen muchos clientes, existe mucha cartera, entonces ya va a existir no solamente el gerente del área financiera, sino también coordinadores, coordinador de contabilidad, coordinador de costos, coordinador de cartera. La organización va creciendo y se van aumentando más departamentos y más áreas según lo necesite la organización. Eso se llama tramo estrecho, que va aumentando su nivel organizacional la empresa. Tramos amplios es cuando existen una persona y muchos delegados. Entonces, ejemplo, una persona podría tener 100 operarios, ¿cierto? Y como les decía, un tramo amplio por lo general se representa cuando una organización está apenas creciendo. Entonces, un tramo amplio es cuando un gerente está arrancando su organización, su empresa, y él pues básicamente supervisa todas las áreas porque pues no tiene mayor personal y al no tener mayor personal se encarga de todas las áreas. Entonces es un tramo amplio porque está encargado de muchas áreas a la final. Entonces podríamos también mencionar otro ejemplo de tramos amplios cuando un supervisor tiene 100 operarios, o sea, un supervisor tiene a los 100 operarios y pues los operarios se encargan de ejecutar sus funciones. Es una persona con muchos a cargo. También no necesariamente en ese ejemplo, digamos que un tramo amplio cuando hay un encargado o un jefe, este jefe tiene varias personas a cargo, este jefe solamente se encarga de el control de la organización, el control de los objetivos, y estas personas a cargo ya tienen empowerment. Empowerment es que ya tienen sus funciones definidas y se encarga solamente de rendir los reportes al jefe. El jefe no está totalmente con el control absoluto porque está delegando la autoridad y los supervisores o los que están encargados se encargan de ejecutar sus tareas
a conciencia. Bueno, este es el primer tramo de organización.